Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos aquí listos ya para la historia de la salvación número 20. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Jueces capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, quien los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Palabra de Dios. Los israelitas pues vuelven a obrar en contra de Yahvé. Y como decíamos la semana pasada, Dios se hace para atrás, los deja. Y esta vez en manos de los filisteos. La vez pasada fue Madián, ahora son los filisteos. Los filisteos que son lo que hoy conocemos como los palestinos, los filistín. Bueno, dice el versículo, dice que los dejó durante 40 años. 40 años es un periodo de prueba, también es un periodo de una generación, toda una generación. Jueces 13:2. Había un hombre en Sorea de la tribu de Dan que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: Hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Ahí ya nos empiezan estas palabras a recordar a alguien. Es muy evidente, las palabras son casi idénticas. Este diálogo entre un ángel y una mujer que no tiene hijos, ¿a qué les suena? Es tan claro que habla también, o esto se va a hablar también entre el ángel y la Virgen María. Bueno, dice pues el ángel, versículo 3, el ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: Hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Esa frase es idéntica, de hecho. Versículo 4, ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro, debido a que ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre, esto es muy importante, desde el vientre, es decir, desde antes de nacer, él va a quedar consagrado. Porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. Hemos dicho varias veces, que consagrado significa apartado, cortado, separado. ¿Sí? Él va a ser separado, apartado del pueblo y se va a dedicar a Dios. Teóricamente así debería de ser. Pero vamos a ver si lo cumple Sansón. 5. Porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Igual Jesús va a ser quien va a salvar al pueblo, ya no de los filisteos, el enemigo ya no son los filisteos, sino del pecado. Así Sansón. Quiero que veamos los votos de los consagrados a Dios. Esto está en Números 6:4. Bueno, vamos a ver, Números 6. Eso sí me acuerdo que es Números. Aquí mismo lo tengo, el libro de los Números. Ahorita nos regresamos. 6. Aquí lo tengo. Vamos a leer todo. Desde el 6, versículo 1. Brevemente lo vemos. Yahvé dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, no beberá ni vino, ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nazireo, no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Ese es uno de los votos, ¿sí? De las promesas. No se va a emborrachar, no va a beber vino para nada. Número 2. Todo el tiempo de su consagración como nazireo,
no se pasará la navaja por su cabeza, se va a cortar el pelo. Ese es su segundo voto. Hasta que pasen los días de su consagración, será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Y el versículo 6 dice, durante el tiempo de su consagración no se acercará a ningún cadáver. Es el tercer voto, no debe tocar ningún cadáver. Y esto es muy importante en el caso de Sansón. Nos regresamos pues a Jueces capítulo 13. Versículo 6. Voy a subir un poquito. A ver si se ve eso. Versículo 6. Sí, versículo 6. Al volver a su casa, la mujer conversó con su marido y le dijo, un hombre de Dios vino a verme. Era tan majestuoso como un ángel de Dios, pero no le pregunté de dónde venía y no me dijo su nombre. Fíjense que con María sí sabemos el nombre del ángel, aquí no. 7. Pero me dijo esto, vas a concebir y dar a luz a un hijo. Por eso desde ahora no bebas vino ni bebida alcohólica y no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre de su madre y hasta el día de su muerte. Los nazireos se podían consagrar por un tiempo determinado. En el caso de Sansón, no solo es desde antes de nacer, sino hasta el día de su muerte. En eso se parece muchísimo a Jesucristo. Él, durante toda su vida, Sansón, será consagrado al Señor. Versículo 8. Entonces Manoa le suplicó a Yahvé, por favor, Señor, que el hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a vernos, para decirnos cómo hay que actuar con el niño que va a nacer. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer. Fíjense muy bien, cómo el ángel se aparece sobre todo a la mujer y después de la mujer al hombre. Primero se aparece a María y después de María, cuando José trae dudas en su cabeza, se aparece a José. Bueno, no se le aparece. Bueno, sí dice el texto, se le aparece en sueños a José. Aquí también se repite el proceso. Versículo 9. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer, cuando estaba sentada en el campo, pero su marido Manoa no estaba con ella. La mujer corrió inmediatamente a avisar a su marido. Acabo de ver al hombre que vino a visitarme el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer. Llegó donde estaba el hombre y le preguntó, ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Él respondió, sí, yo soy. Manoa le dijo, si lo que has dicho sucede, ¿qué norma seguiremos con este niño? ¿Qué tendrá que hacer él? Versículo 13. El ángel de Yahvé respondió a Manoa, la mujer deberá abstenerse de todo lo que he dicho. No probará ningún producto de la vid, no beberá vino ni bebida alcohólica. No comerá nada impuro. Tendrá que cumplir con todo lo que he mandado. Es decir, no solo el niño que es consagrado, sino la mujer, su propia madre, no puede probar vino. Manoa dijo al ángel de Yahvé, permítenos que te retengamos un poco mientras preparamos un cabrito. Como que el padre, Manoa, no tenía mucha confianza de si era el ángel de Dios o no. Versículo 16. Pero el ángel de Yahvé le respondió, aunque me quede, no comeré de tu pan. Sin embargo, si quieres ofrecer un holocausto a Yahvé, ofréceselo. En realidad, Manoa no sabía que era el ángel de Yahvé. Entonces Manoa dijo al ángel de Yahvé, ¿cuál es tu nombre? Quisiéramos poder agradecerte cuando se cumplan tus palabras. El ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué me preguntas el nombre? Es misterioso. Este nombre se revelará hasta en tiempos de María. Manoa tomó el cabrito y una ofrenda y los puso en una roca en honor de Yahvé y de ese personaje misterioso al que podían ver Manoa y su mujer. Ahora bien, en cuanto se levantó a los cielos la llama del altar, sucedió que el ángel se elevó junto con la llama del altar. Al ver eso, Manoa y su mujer cayeron con el rostro en tierra. El ángel, mientras tanto, desapareció de la vista de Manoa y de su mujer. Entonces comprendió Manoa que era el ángel de Yahvé. En cuanto se dan cuenta que sí es el ángel de Yahvé,
El ángel de Dios, ¿qué hacen? Se tiran al suelo y se tapan los ojos. Como hemos visto a tantos personajes que en cuanto saben que es el ángel de Dios, se tiran al suelo para no verlo, se tapan, se cubren de inmediato. Manoa dijo a su mujer, versículo 22, Manoa dijo a su mujer, vamos a morir porque vimos a Dios. Están viendo al ángel de Dios, pero es como si vieran a Dios mismo. Por eso hemos dicho estas últimas clases que se ha aparecido el ángel de Yahvé continuamente, que ver al ángel de Yahvé es como ver a Dios mismo, o quizás es el Espíritu Santo, o quizás en algún momento es el mismo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. 23. Pero su mujer le respondió, si Yahvé hubiera querido que muriéramos, no habría aceptado nuestro holocausto y nuestra ofrenda. Nos habría mostrado todo eso y más aún prometido lo que acabamos de escuchar. Como que la mujer más inteligente, más fría, él se asustó mucho. Así fue como la mujer dio a luz al hijo al que puso por nombre Sansón. De una vez les digo, Sansón significa sol y su nombre es muy muy importante. Van a ser Sansón. Dirá Zacarías que Jesús es el sol que nos nace de lo alto. Bueno, ahí también se parecen mucho Sansón y Jesucristo. El niño creció y Yahvé lo bendijo. El espíritu de Yahvé comenzó a apoderarse de él. El espíritu de Dios entra en Sansón continuamente. En el Antiguo Testamento no en cualquiera entra el espíritu de Dios. Ese es un privilegio que se tiene en el Nuevo Testamento, en los cristianos, pero no en el Antiguo Testamento, es raro, solo en algunos profetas, en algunos reyes, va a entrar el Espíritu de Dios. Pues en Sansón va a entrar varias veces, lo cual es muy extraño. Dice, el Espíritu de Yahvé comenzó a apoderarse de él en el campamento de Dan, entre Sorea y Estaol. Palabra de Dios. Bueno, es el primer capítulo, es el más, digamos, sencillo, pero ya aquí vemos cómo se parece tanto Sansón, el nacimiento de Sansón al nacimiento de Jesucristo. Nace de una mujer que no tenía hijos porque era estéril. Jesús nace de la Virgen María, que es eso, es virgen. El nombre de Sansón, se aparece el ángel, lo anuncia, va a ser el salvador del pueblo de Dios. Jesús va a ser el salvador de todo el mundo, etc. Ya al final va a haber un solo tema final, de hecho. Casi siempre hay 5 o 6. Hoy va a haber uno solo y vamos a ver con un poquito más de detalle cada una de los parecidos, similitudes por los que decimos que Sansón es prefigura de Jesucristo. A mi juicio hay 2 prefiguras muy, muy, muy poderosas de Jesucristo. Las más que más podemos comparar. Una ya la vimos, que es José el soñador, que nada más vimos la prefigura o las similitudes en un capítulo, como de 15 o 16 capítulos en los que aparece José. Y fueron muchísimas en un solo capítulo. Ahorita van a ver las de Sansón. O sea, Sansón aparece durante 4 capítulos, pero también son muchísimas similitudes con Jesús. Vamos al capítulo 14 ya. El matrimonio de Sansón. Bueno, versículo 1, de una vez vamos a empezar. Bajó a Timná y ahí se encontró una mujer entre las... Bueno, aquí dice niñas filisteas. En Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice las hijas de los filisteos. Entre las niñas filisteas. Subió para comunicárselo a su padre y a su madre. He visto a una mujer en Timná, les dijo, una niña filistea. Consíganmela por esposa. Como esposa. Fíjense, recordemos que ellos se les había pedido que se casaran con las mujeres de su mismo pueblo, con mujeres israelitas. Pues él no, él se va con una extranjera. Y en eso se parece también muchísimo a Jesucristo, porque la iglesia termina siendo una iglesia de gentiles, una iglesia de paganos. Así Sansón se va y se busca una extranjera. No le tiene asco a los extranjeros Sansón, ni miedo, aunque también con esto ahora sí que se brinca el mandato de Dios.
Su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay suficientes jóvenes en nuestro clan y en todo nuestro pueblo para que vayas a buscarte una entre los incircuncisos, entre los filisteos? Pero Sansón respondió a su padre: consíguemela porque me gusta. Lo cual era muy raro, ¿eh? No funcionaba así, no era porque me gusta. Muchas veces, o la mayoría de las veces, era por acuerdo. Otras por negocio, otras por parentela, pero él dice porque me gusta, porque así es y ya. 4. Su padre y su madre no sabían que eso venía de Yahvé, quien quería crear problemas con los filisteos. Recordemos, no olvidemos esto, los filisteos están aplastando al pueblo de Israel. Dios quiere liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces, ¿qué va a hacer? Levanta un juez. ¿Quién es ese juez? Sansón. Entonces, no olvidemos esta parte, porque la historia de Sansón pareciera que se olvida un poquito de eso, pero es el corazón, de hecho, de la misma historia de Sansón. Su padre y su madre no sabían que eso venía de Yahvé, quien quería crear problemas con los filisteos. En ese tiempo, Israel estaba sometido a los filisteos. Aquí lo aclara el mismo escritor sagrado. Versículo 5. Bajó pues Sansón a Timná con su padre y su madre. Cuando venía por las viñas de Timná, le salió al paso un león joven. Aquí, número 1, él no debió acercarse a las viñas. Él, por su voto de consagración, él no debía tener ningún contacto con las uvas. Y él pasó por ahí, no debió hacerlo. Y se topa con un león joven. Versículo 6. En ese momento se apoderó de él el espíritu de Yahvé. Entra en él el espíritu de Dios. Desgarró al leoncito como se desgarra a un cabrito, siendo que nada tenía en sus manos. No contó nada de esa hazaña, ni a su padre ni a su madre. ¿En qué se parece esto a Jesucristo? Tiene dos sentidos, dos direcciones, la similitud aquí. Resulta, y esto lo vimos ya en el capítulo anterior, creo, una similitud parecida a esta, bueno, valga la redundancia, que es el demonio, es el león rugiente buscando a quien devorar. En el desierto, Sansón se encuentra con ese león. Jesús es llevado por el Espíritu. Aquí dice que entra en Sansón el Espíritu. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí se enfrenta ¿con quién? Con el demonio. Jesús, ¿qué lleva? No lleva nada. Sansón, ¿qué lleva? No lleva nada. De hecho, dice que lo derrotó con sus propias manos. En ese ese es uno de los sentidos que tiene esta palabra, esta similitud entre Jesús y Sansón. Pero hay otro también muy interesante que lleva una dirección, digamos, casi opuesta. Sansón representa al pueblo de Dios, a los israelitas. Los israelitas que matan al león. ¿A cuál león? Al león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese león? Jesucristo. Acaban con él. Entonces tiene dos direcciones esta similitud, esta pequeña tipología de Sansón y Jesús. Al final vamos a ver un poquito más detalle en esto. Versículo 7. Enseguida bajó y habló. ¿Sí voy ahí? Sí. Enseguida bajó y habló con la mujer que le gustaba. Al cabo de un tiempo volvió a Timná para llevársela. Dio un rodeo para ver el cadáver del león. Aquí hay algo muy importante también. Él tenía prohibido tocar un cadáver. Su segundo voto lo va a romper. Va a tocar el cadáver del león. En el cuerpo del león había un enjambre de abejas con miel. Y esto sigue siendo parte de la tipología. Una vez que Jesús muere en la cruz, el león de la tribu de Judá, de él brota una miel nueva, la miel del Evangelio, la miel de la salvación, de la vida eterna, la miel del Espíritu. Pues bueno, de este león sale miel. Lo tomó en sus manos y se fue chupándolo por el camino. Lo importante aquí es que tocó al león. Eso estaba prohibido.
Sansón va haciendo lo que no agrada a Dios. Sansón es una figura casi perfecta de lo que es el pueblo de Israel durante todo el libro de los Jueces. Dios le dice, no hagas esto, y Sansón lo hace. Sansón es rebelde. Cuidado con Sansón. Pero es como un espejo de Israel en esta época de los de los jueces, que es para muchos expertos la época más oscura del pueblo de Israel, donde más va a caer en pecado. Van a ver que sí, efectivamente el libro de los Jueces es la época más oscura del pueblo de Israel. Luego vendrán los reyes, que es una época gloriosa incluso. Versículo 9. Lo tomó en sus manos y se fue chupándole en el camino. Cuando llegó a su casa, le convidó miel a su padre y a su madre, quienes comieron. Pero no les dijo que había encontrado esa miel en el cadáver de un león. Cuando el padre de Sansón bajó a la casa de la mujer, Sansón ofreció un gran banquete, según la costumbre de los jóvenes. Sansón, igual que Jesucristo, ofrece un gran banquete, el banquete de bodas. Como le tenían miedo, le habían buscado 30 jóvenes para que lo acompañaran. Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Les doy los 7 días del banquete para que la resuelvan. Algo importante es que estos banquetes, fiestas, había muchísimo alcohol. Y Sansón evidentemente se emborrachó. O no sé si se emborrachó, pero de que bebió alcohol, porque él era el novio precisamente. Y eso también rompía su voto como nazireo. Dice Sansón, les voy a proponer una adivinanza. Les doy 7 días del banquete para que la resuelvan. Y si la adivinan, les daré 30 túnicas y 30 trajes para cambiarse. Pero si no adivinan, me darán 30 túnicas y 30 mudas. Le respondieron, dinos la adivinanza, te escuchamos. Sansón les dijo, del que come salió lo que se come, y del más fuerte salió lo dulce. Si se acuerdan, lo acabamos de ver de hecho, como que aquí Sansón está tocando lo del león y la miel. Durante 3 días no pudieron resolver la adivinanza. De la boca de Sansón, como de la de Jesús, salen enigmas, adivinanzas, parábolas que muchos no entendían. En eso también se parecen. 15. Entonces el 4.º día dijeron a la mujer de Sansón, hazle arrumacos a tu marido para que te explique la adivinanza, o si no te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿O es que nos invitaste para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar a su lado. Tú solo me odias, le decía, tú no me quieres, ni siquiera me has explicado esa adivinanza que propusiste a los jóvenes de mi pueblo. Le respondió, ni siquiera se la he explicado a mi padre y a mi madre, ¿y quieres que te la explique? Ella siguió así llorando los 7 días que duró el banquete, y el 7.º día, como él estaba cansado con eso, le dio la solución. Fíjense muy bien. Hay muchas cosas que a veces ni los apóstoles entendían de Jesús. Pero luego los apóstoles le preguntaban a Jesús y Jesús les explicaba. ¿Y qué iban a hacer los apóstoles? Luego iban y se la explicaban al pueblo. ¿Qué pasa aquí? Hay cosas, bueno, en este caso esta adivinanza de Sansón, que solo lo explica a su esposa. Luego su esposa, y no lo he leído, pero ahorita va a ver, va y se lo dice a los demás. Igual que la iglesia está mandada a explicar esos misterios de la vida de Jesús, esas palabras del mismo Jesús. Ella inmediatamente se la dio a los de su pueblo. 18. Y al 7.º día, antes de la puesta del sol, la gente de la ciudad dijo a Sansón, ¿qué más dulce que la miel y qué más fuerte que un león? Les respondió, si no hubiesen arado con mi vaquilla, no habrían acertado con mi adivinanza. Es decir, si no se hubieran acercado a mi esposa, nunca hubieran sabido.
el espíritu de Yahvé se apoderó de él otra vez. Y bajó de Ascalón. Allí dio muerte a 30 hombres. Les quitó la ropa y se la dio a los que habían explicado la adivinanza. Luego, muy enojado, se volvió a la casa de su padre. Sansón hace algo malo, evidentemente. Mata gente para quitarle su ropa. Pero aquí también algo bien interesante. Sansón viste a aquellos que les explica, ¿sí? Que se les explica su palabra. ¿Cómo viste Jesús a aquellos que se les explica su palabra? Con el bautismo. Es un ropaje el bautismo mismo. No vamos a entrar en detalles, pero es bien interesante todo esto. Y dice, luego, muy enojado, se volvió a la casa de su padre. Se fue y dejó todo junto con su esposa. Vamos al capítulo 15. Algún tiempo después, en la época de la cosecha del trigo, Sansón fue a ver a su mujer llevándole un cabrito. Dijo, quisiera estar con mi mujer en su pieza. Pero su suegro le impidió pasar. Le dijo, como pensé que tú ya no la querías, se la di a tu compañero. Su hermana menor es más hermosa. Esta será tu esposa en vez de aquella. Palabra de Dios. Bien interesante esto. Sansón se va, pero deja a su compañero. No dice aquí más detalle del compañero. Dice que deja a su compañero, el padre de la novia. Se la entrega al compañero. Uno dirá, bueno, ¿y en qué se parece esto a Jesús? O sea, no tiene nada que ver. Bueno, se parece muchísimo. Jesús se va, pero deja a la iglesia en manos del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, dice Jesucristo. Si no, no vendrá el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Se va Jesús, pero se queda el Espíritu Santo. Pero también dice que Sansón regresa en época de la cosecha. Y esto nos manda a dos detallitos bien interesantes. Dirá Jesús, bueno, dice el Evangelio, que en la segunda venida de Jesús enviará a la cosecha a sus santos ángeles. Viene Jesús con sus santos ángeles y lo primero que va a recoger es la cizaña y la va a quemar. Y luego el trigo. Por eso es bien interesante que diga en época de cosecha. Viene Sansón por su novia, por su esposa. Así Jesús, llegando el tiempo de la cosecha, vendrá por su esposa. Pero mandará a sus ángeles a quemar a la cizaña. Y ahorita vamos a seguir leyendo. De hecho, ya me adelanté tantito. Bueno. Dice el versículo 2. Como pensé que tú ya no la querías, se la di a tu compañero. Su hermana menor es más hermosa. Fíjense cómo la hermana menor de Sansón era más bella que la esposa de Sansón. Y Sansón no la quiso. No iba porque su esposa o su novia fuera hermosa. Igual Jesús, no es que su esposa sea la más hermosa, porque somos nosotros y somos pecadores, pero aún así Jesús la sigue amando. Versículo 3. Entonces Sansón les dijo a todos, esta vez, si hago algún perjuicio de los filisteos, no les deberé nada. Se fue enojado. Se fue Sansón y atapó 300 zorros. Esto también es bien interesante. 300 zorros, tomó unas antorchas y ató a los zorros de 2 a 2 por la cola, poniendo una antorcha en medio. Luego encendió las antorchas y soltó a los zorros en los campos de los filisteos. Así quemó todo, los atados, el trigo en pie y hasta las viñas y los olivares. Igual como los ángeles que vienen y queman todo la cizaña. Así Sansón quema los frutos, las cosechas de los filisteos, sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Pero otro detallito bien interesante, los mandó de 2 en 2. ¿A dónde apunta eso? Jesús toma a sus apóstoles y los manda de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a compartir la buena nueva, a acabar con las obras del maligno. Se van fijando cómo Sansón y Jesús tienen un parecido increíble. Nada más hay que saber cómo buscarle y que el Espíritu nos va ayudando a entender todo esto. Es bien bonito, bien interesante todo esto. A mí me emociona mucho. Bueno, pero hay que avanzar. Versículo 6.
No sé si ustedes habían notado así la vida de Sansón, si era tan parecida a Jesús. Si había tantos pasajes de la vida de Sansón que nos llevan a la vida misma de Jesús. Los que vienen desde el primer capítulo de la historia de la salvación se darán cuenta que eso es el Antiguo Testamento, un constantemente ir a Jesús, ver lo que está haciendo Jesús, ver lo que hará Jesús cuando llegue. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Bueno, seguimos. Versículo 6. Los filisteos preguntaron: ¿quién hizo eso? Le respondieron: Sansón, el yerno del hombre de Timná, porque este último le quitó a su mujer y se la dio a su camarada. Subieron entonces los filisteos y quemaron la mujer junto con su padre, mataron a la mujer de Sansón y al padre de la mujer. Sansón les dijo: ya que ustedes actuaron así, no me detendré hasta que no me haya vengado de ustedes. Les dio una tremenda paliza y después bajó a vivir a una cueva de los roquedos de Etam. Los filisteos hicieron una incursión, acamparon en el territorio de Judá y se infiltraron por el lado de Leí. Los hombres de Judá les dijeron: ¿por qué han subido hasta acá? Les respondieron: subimos para apresar a Sansón y tratarlos como nos trató. Bueno, vamos a subir esto también nosotros. 3,000 hombres de Judá bajaron a la caverna de los roquedos de Etam para decir a Sansón: ¿no sabes que los filisteos son nuestros amos? A ver, ¿cómo que los filisteos son sus amos? Sí, porque los filisteos los están controlando en este momento. ¿Qué hiciste? Les respondió: los traté como me trataron. Los hombres de Judá le dijeron: hemos bajado para apresarte y entregarte a los filisteos. Sansón les dijo: júrenme que no me matarán. Yo creo que aquí también suena una campanita de inmediato. A ver. Los judíos, los de la tribu de Judá, van y apresan a Sansón, pero ellos no lo van a matar, lo van a matar unos extranjeros. Esa es la intención aquí. Y Sansón les dice: júrenme que ustedes no me van a matar. ¿En qué se parece a Jesucristo eso? Es casi una calca de la historia de Jesús. A Jesús lo apresan sus hermanos judíos, pero se lo entregan a los romanos que lo van a matar. Versículo 13. Ellos respondieron: no, solo vamos a apresarte y a entregarte a ellos, pero no te mataremos. Los amarraron entonces con 2 cuerdas nuevas y los sacaron de los roquedos de Etam. Cuando estaba ya cerca de Leí, salieron a su encuentro los filisteos lanzando gritos de alegría. Entonces se apoderó de él el espíritu de Yahvé. Otra vez entra en Sansón el espíritu de Dios. Las cuerdas que lo amarraban sus brazos se volvieron para él como hilos de lino quemado, y se deshicieron las ataduras de sus manos. Encontró una quijada de burro todavía fresca, la tomó y mató a golpes a 1,000 filisteos. Luego Sansón exclamó: con una quijada de burro los desparramé, con una quijada de burro maté a golpes a 1,000. Bueno, todo esto también tiene mucho parecido con Jesús, pero ya voy a no explicarlo todo, sino al final, en el tema final, ahí lo vamos a ir explicando, para no repetir lo mismo. Pero yo creo que algunos de ustedes ya encuentran aquí el parecido con Jesús. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Como tuviese mucha sed, invocó a Yahvé y le dijo: concediste a tu servidor una gran victoria, pero ves que me muero de sed y que voy a caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios partió la caverna que hay en Leí, salió de allí agua y bebió. Se reanimó y recuperó sus fuerzas. Por eso pusieron a ese manantial el nombre de En-a-Coré. Todavía se lee en Leí. Juzgó a Israel 20 años en la época de los filisteos. Palabra de Dios. Vamos al último capítulo, 16:1. Aquí viene ya la parte
de la mujer que lo traiciona, Dalila. Sansón bajó a Gaza. Allí se encontró con una prostituta y entró en su casa. Sansón hacía esto, ¿no? Buscaba prostitutas. ¿Por qué? No lo sabemos. Le dijeron a la gente de Gaza: Sansón vino para acá. Organizaron rondas y se quedaron en guardia toda la noche a la puerta de la ciudad. No se movieron en toda la noche porque decían: esperémoslo hasta la mañana y entonces lo mataremos. Ellos lo daban ya casi por muerto a Sansón, porque lo tenían ya encerrado en la ciudad. ¿Cómo iba a salir Sansón de esa ciudad? Las puertas de estas ciudades eran gigantes, enormes, pesadísimas. ¿Cómo iba a ser él para salir de aquel lugar? Versículo 3. Sansón estuvo acostado hasta medianoche. Es bien interesante. Se levantó a medianoche, tomó las puertas de la ciudad con su marco y las arrancó junto con su tranca. Se las echó a la espalda y se las llevó a la cumbre de la montaña que está frente a Hebrón. Palabra de Dios. Dos cosas aquí, dos detallitos muy interesantes. Número 1, cuando Jesús lo matan, lo meten a una cueva. Ya lo dan por muerto, evidentemente. Y sin embargo, durante la noche, y no sabe nadie cómo, en realidad, Jesús se levanta, resucita y se mueve la roca pesadísima que está en aquella cueva. Jesús resucita y vence a la muerte. Más o menos como Sansón. Pero sobre todo, y esto es más interesante, creo yo, Sansón, que lleva unas puertas de madera junto con su tranca, pesadísimas a las espaldas, y las sube por varios kilómetros hasta una montaña. ¿A qué les suena eso? Jesús cargando con una cruz pesadísima, no tanto por la madera, sino porque es la cruz del pecado del mundo. La lleva encima, la va cargando y la sube hasta la montaña. Versículo 4. Después de eso se juntó con una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Si bien es cierto que no dice que es una prostituta, por su comportamiento y por lo que hacía con Sansón, la mayoría de los expertos intuye que es una prostituta también. Los jefes de los filisteos... por cierto, Dalila significa luna. No. Ahorita vamos a ver, no me acuerdo si es luna o es noche. A ver. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo con tus encantos y trata de averiguar de dónde le viene esa fuerza tan grande y cómo podríamos dominarlo, amarrarlo y domarlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila, esta mujer a la cual Sansón ama, pues resulta que ella lo va a traicionar por unas monedas. Igual que a Jesús lo van a traicionar por unas monedas. Dalila preguntó a Sansón: dime, te lo ruego, ¿de dónde proviene tu fuerza extraordinaria? ¿Cómo se podría amarrarte y domarte? Sansón le dijo: si me ataran con 7 cuerdas nuevas que todavía no estén secas, perdería mi fuerza y sería como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le entregaron 7 cuerdas nuevas que no se habían secado todavía y ella lo amarró. Déjenme lo subo. A ver. Había escondido a unos hombres en su pieza. Le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Rompió de un golpe las cuerdas como se rompe la mecha de estopa cuando se quema. No descubrieron el secreto de su fuerza. Dalila dijo a Sansón: te burlaste de mí y me contaste mentiras. Dime con qué hay que amarrarte. Le dijo: si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, perderé mi fuerza y seré como un hombre cualquiera. Dalila lo amarró con cuerdas nuevas. Luego dijo: Sansón, los filisteos te atacan. Le habían preparado una emboscada en su pieza, pero él rompió las cuerdas como si fueran hilo. Dalila dijo a Sansón: ¿cuántas veces más me contarás mentiras? Dime con qué había que atarte.
Respondió: si tú entretejieras las 7 trenzas de mi cabellera en la urdimbre de un telar, si las apretaras con un peine de tejedor, perdería mi fuerza y sería como un hombre cualquiera. Ella lo durmió, entretejió las 7 trenzas de su cabellera con la urdimbre de un telar, las apretó con un peine de tejedor y le dijo: Sansón, los filisteos te atacan. Se despertó de un sueño y arrancó el peine y la lanzadera y la urdimbre. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decirme que me amas? Sansón amaba a Dalila. Tu corazón no está conmigo, ya que 3 veces te has burlado de mí, y no me has dicho de dónde proviene tu enorme fuerza. Esa de 3 veces también un poquito me recuerda a Pedro. Como consiguiera... A ver, debemos abrirlo tantito. Como siguiera molestándolo y acostándolo todos los días con la misma pregunta, creyó que se iba a morir. Así como su esposa durante 7 días le estuvo preguntando por la respuesta de la adivinanza, Sansón no tenía mucha paciencia con las mujeres, con ese de insistir que tienen algunas mujeres. Aquí con Dalila se muestra igual, no tiene mucha paciencia y le va a decir. Como siguiera molestándolo y acosándolo todos los días con la misma pregunta, creyó que se iba a morir. Entonces le abrió su corazón, le dijo: estoy consagrado a Dios desde el vientre de mi madre y nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si me raparan, se me iría la fuerza y quedaría tan débil como cualquiera. Dalila vio que esta vez le había revelado su secreto. Mandó a buscar a los jefes de los filisteos y les dijo: vengan ahora, porque me ha revelado lo más secreto de su corazón. Los jefes de los filisteos fueron a su casa llevando el dinero en la mano. Después de haber hecho dormir a Sansón en sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera y comenzó a perder sus fuerzas. Su fuerza se había ido. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos te atacan. Él se despertó de su sueño y pensó: me desataré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que Yahvé se había retirado lejos de él. Sansón tenía 3 votos. Ya había roto los 2 anteriores, le faltaba uno, el de su pelo. También lo rompe. Es como el pueblo de Israel, que va rompiendo las promesas con Dios una tras otra. Pero llega un momento en el que Dios, como lo hemos dicho en todo el libro de Jueces, en que Dios se retira, se hace para atrás. Y eso sigue pasando en nuestra vida. Llega un momento en que Dios se hace para atrás. Dios, como decíamos la vez pasada también, entre comillas, te obedece y mejor se retira de tu vida. Como ve que tú no le haces caso, que no le importa, sino que lo mandas a un rincón, él se hace para atrás. Con Sansón Dios se hace para atrás y Sansón queda para que los enemigos lo aplasten. 21. Los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos a Sansón. Le hicieron bajar a Gaza, lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a la piedra de un molino en la prisión. Sin embargo, después de que le cortaron el pelo, su cabellera volvió a crecer. Palabra de Dios. Vemos otra vez, como lo vimos en anteriores ocasiones, la consecuencia del pecado. El pecado de Sansón que lleva a que Dios se haga a un lado. Y vemos, por ejemplo, a un Sansón ciego, a un Sansón encadenado por el pecado, ciego por el pecado, que solo está dando vueltas en un molino, como muchos en el pecado, por ejemplo, muchos en el alcohol, muchos en el sexo, las drogas, solo dan vueltas y vueltas, como atados a ese pecado, encadenados, sin ganas de vivir a veces. Así funciona el pecado, el maldito pecado y sus consecuencias. Pero dice el 22 que empezó poco a poco a crecerle el cabello a Sansón. Versículo 23. Los jefes de los filisteos se juntaron para hacer un gran sacrificio a Dagón,
su Dios. A nosotros nos suena así como dragón, pero es Dagón, que es una especie como de pescado, está muy raro, sí, es como de pescado. E hicieron una fiesta, decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón. La gente del pueblo lo vio y alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que desolaba el país y dejaba tantos muertos entre nosotros. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron, llamen a Sansón para que nos entretenga. Otra de las consecuencias del pecado. Te vuelves un títere, un bufón de los demás. Llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión, y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Todos se burlaban de Sansón. ¿En qué se parece Sansón y Jesús? Ya lo vamos a ver ahorita. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano, tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo, para que yo pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los jefes de los filisteos, y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Había miles de personas, estaban todos los jefes, e incluso estaba su dios, el dios Dagón. Tenían una estatua ahí, porque la fiesta era en su honor, estaban en el templo de Dagón. Es como cuando Jesús está en la cruz a punto de morir. Hay una fiesta entre estos seres, entre los demonios, entre los enemigos del pueblo de Dios, entre los enemigos mismos de Dios. Han logrado la gran victoria, o eso piensan ellos. Aquí piensan que han logrado la gran victoria con Sansón, pero Dios tenía una sorpresa con Jesús y con Sansón. Versículo 28. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo, por favor, Señor, Yahvé, acuérdate de mí, y dame la fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos con un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otras. Hizo esto Sansón. ¿Quién más hace esto? Al morir, Jesús va a hacer lo mismo. Luego Sansón exclamó, que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba allí. Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Es decir, con su muerte Sansón acabó con los enemigos del pueblo de Israel, con todos sus jefes, con todo. Tuvo que sacrificarse para lograr el triunfo y la libertad del pueblo de Israel. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Había sido juez de Israel durante 20 años. Palabra de Dios. Bueno, esa es la historia de Sansón. Como verán, se parece muchísimo, pero muchísimo a Jesús. Comenté solo algunos detallitos, no lo comenté todo en lo que se parecen, porque es muchísimo. Pero es como una calca, son muchos flachazos por aquí y por allá que te dicen, ah, mira, Jesús hizo esto, ah, mira, Jesús también hizo esto, Jesús también envió, Jesús también murió, Jesús se sacrificó por el pueblo igual que Sansón. Jesús carga con el pecado. Sansón carga con las consecuencias de su propio pecado, etc. Son tantos los parecidos, las similitudes entre Sansón y Jesús. Pero bueno, ustedes léanlo con más calma, despacito, y pídanle a Dios, al Espíritu Santo, que les ayude a encontrar más similitudes. Ahorita vamos a ver algunas, pero hay muchísimas, de verdad, hay muchísimas. Un día vamos a ver si me da Dios la oportunidad de hacer esto, pero con un detalle mayor, y hacer pequeños videos
para que ahí los vaya teniendo la gente, para que se dé cuenta de esta belleza que es el estudio de la Sagrada Escritura. Por eso me da tanta tristeza aquellos hermanos que me han dicho que no, que me olvide del Antiguo Testamento, que me vaya al Nuevo Testamento, que hable de Jesucristo nada más. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Ni idea tienen. Bueno, vamos a leer comentarios algunos antes de continuar. A ver, vamos a ver. Igual lo pueden ver, estos videos, por ejemplo, la transmisión de hoy, el martes, casi siempre, se sube un resumen, quitamos muchas cosas y baja bastante el tiempo del video. Entonces también el martes lo pueden ver a manera de resumen. Granados, pido perdón que soy persona perezosa pero al escucharlo me mueve mucho el interés de aprender la Santa Escritura, por eso, por este medio, gracias. Puedes ver los anteriores videos, uno, y vas a ver, te va a gustar, bueno, a mí me apasiona mucho esto. Ojalá y a ustedes también, ojalá yo supiera cómo contagiarlos de eso. Bueno, vamos a los temas finales. Les digo, hoy solo va a ser Sansón. Les repito, si no llega la notificación, yo estoy aquí los sábados a las 10 de la mañana. Llegue o no llegue notificación, ustedes se presentan y aquí me van a encontrar. A menos de que pase algo, también por eso les pido suscríbanse, denle clic a la campanita que aparece abajo para que esté activada y les lleguen, en teoría, todas las notificaciones. Digo en teoría porque en realidad no llegan todas. A ver, temas finales. Ahí está, ustedes ya lo están viendo, yo todavía no. Ahí ya lo estoy viendo. Historia de la salvación, la conquista de la tierra prometida. Sansón, prefigura de Cristo. Estamos ya en el número 20, ya son muchos, como de hora y media cada uno, son bastantes. La conquista de la tierra prometida. La semana que viene terminamos esta, que es la cuarta etapa de la historia de la salvación. Estamos con Sansón, prefigura de Cristo. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a ver cómo Sansón y Jesucristo hasta en la postura tienen que ver. Señor Yahvé, acuérdate de mí. Y Sansón derrumba las columnas del templo y ahí al fondo está su dios, Dagón, que también va a caer junto con todos los filisteos, los enemigos. Bueno, y acá tenemos a Jesús también con sus brazos abiertos, conquistando la muerte. Está ganando la batalla contra, no el Dagón, sino contra el dragón, contra el demonio. La sorpresa que tenía Dios preparada al final. Sansón como tipo de Jesús. A ver, disminuyo aquí tantito. Ahí está. Si se fijan, son muchas las que anoté y sin embargo faltan muchas más. Es que vamos a ver. La enorme similitud entre Sansón y Jesús suele ser de las más desconocidas, pero también es quizá la más amplia junto con la de José el Soñador. Número 1. El nacimiento de Sansón fue anunciado a su madre por el ángel de Dios, igual que Jesús. Sansón fue elegido por Dios desde antes de nacer para liberar al pueblo de Dios. También Jesús venía consagrado ya. Y también va a liberar al pueblo de Dios. Su nombre significa sol, y Jesús es el sol que nace de lo alto. Lucas 1:78. Sansón es consagrado a Dios desde antes de nacer, es nazireo. También Jesús en ese sentido es nazireo. Pero no solo eso, y esto es algo más bien curioso, Jesús también es nazareno, porque nació en Nazaret. Hay quienes lo relacionan, hay quienes no. Pero bueno, es algo curioso, ¿no? Nazireo, nazareno. En continuas ocasiones el Espíritu Santo baja sobre Sansón. Jesús está lleno de Espíritu Santo. Sí, lo vemos en su bautismo, por ejemplo. Toma a una gentil como novia y esposa. Y ya explicábamos que Jesús no se queda solo con los judíos, sino que va por los gentiles. Y él se vuelve el novio. La esposa es la iglesia, la novia. Y lo hace pues igual que Sansón. Voy aquí. Se enfrenta a León en el desierto. Jesús se enfrenta en el desierto con Satanás y lo vence.
Y puse aquí un texto, dice, en ese momento se apoderó de él el espíritu de Yahvé. Estamos hablando de Sansón. Así como el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto. Y dice, desgarró al león como se desgarra a un cabrito. Y acabó Jesús con el demonio sin mucha dificultad. Como si hubiera acabado con un enemigo pequeñititito. ¿Sí? Así Sansón, siendo que nada tenía en las manos. Jesús tampoco llevaba nada en las manos. Lo acabó con su santa palabra. Sansón también representa al pueblo de Israel que mata al león de la tribu de Judá, o sea, a Jesús también. Eso ya lo vimos ahorita en la explicación. Del cadáver del león brota miel. Con su muerte y resurrección, Jesús derrota a la muerte y nos da la miel del Evangelio y la vida eterna. Y luego seguimos aquí. Sansón se adelanta para preparar el banquete de bodas. ¿Sí? Va al pueblo de su novia para preparar el banquete de bodas. También Jesús se va al cielo para preparar el banquete de bodas. Sansón dice enigmas o parábolas que no entienden los demás, de la misma manera que Jesús decía enigmas o parábolas que no entendían, incluso sus apóstoles tampoco los entendían, y él te lo tenía que explicar. Dice aquí un texto de Mateo 13:10. Vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondió él y les dijo, porque os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les da a conocer. La novia, la iglesia, es la encargada de llevar el significado del enigma a los hombres. La iglesia es la encargada de llevar el significado del mensaje del evangelio a los hombres. Sansón otorga nuevas prendas. Cuando conocen el significado, cuando se lo dicen a Sansón, entonces Sansón les entrega nuevas prendas, nuevas ropas, nuevas vestiduras. Nosotros nos revestimos con las nuevas vestiduras del bautismo. Nos revestimos de Jesucristo. Sansón deja a su novia al cuidado de un compañero. Jesús deja a la iglesia al cuidado del Espíritu Santo. Algún tiempo después, en la época de la cosecha del trigo, Sansón fue a ver a su mujer llevándole un cabrito. Este está en el 15:1, Jueces 15:1. Explicábamos también cómo esto de los ángeles que vienen por delante en el momento de la cosecha. Y aquí viene, versículo Mateo 13:30. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Fuego es muy importante. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Es muy parecido. Sansón incendia las cosechas, la cizaña, en el caso de Jesús, de los filisteos, usando 300 zorros. Y Jesús utiliza a sus ángeles. Jesús incendia a sus apóstoles en Pentecostés y los envía a predicar la buena nueva y a destruir las obras del pecado y el maligno. Igual que veíamos con Sansón, que manda a los zorros a acabar con los frutos de los filisteos, sus cultivos, todas sus cosechas. También Jesús manda a sus apóstoles, incendiados por el fuego del Espíritu Santo, a acabar con las obras del maligno. He venido a traer fuego a la tierra, dice Jesús, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Lucas 12:49. Sansón lleva fuego a la tierra de Palestina, a los filisteos. Le subo tantito, vamos a ver. Hombres de la tribu de Judá, es decir, judíos, son los encargados de atar y entregar a Sansón a los extranjeros que lo quieren matar, a los filisteos. Son los mismos judíos los que atan y entregan a Jesús en manos de los extranjeros, que en este caso son los romanos, para que ellos sean los que lo maten. Dice Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. También Sansón llega a la tierra de Judá y
lo reciben y se lo llevan, lo amarran y se lo llevan. Y al igual que Jesús, Sansón no opone ninguna resistencia ante los judíos. Las cuerdas y ataduras de Sansón se deshicieron. Jesús es llevado atado con telas y cuerdas y es enterrado en una cueva y se deshacen y él sale, vence la muerte. ¿Dónde voy? Sansón vence a sus enemigos con una quijada de burro. Este es un poquito más complicado. Jesús llega a Jerusalén montado en un burrito. Y es en Jerusalén precisamente que con su palabra, donde más veces va a vencer a sus enemigos con su palabra en el mismísimo templo. Dalila traiciona a Sansón por monedas de plata. También Jesús es traicionado por monedas de plata, por 20 o por 30, ya no me acuerdo. Es que José era por 20 o por 30 también. También fue traicionado por monedas de plata. Se repite, ¿no?, la historia. Sansón carga con las pesadísimas puertas de la ciudad por varios kilómetros hasta subir al monte. Jesús carga con la pesadísima cruz, la cruz del pecado, hasta subirla al monte Calvario. Jesús vence a la muerte y remueve la pesada piedra del sepulcro. También explicaba esa parte ya. Los filisteos humillan, golpean, encadenan y le sacan los ojos a Sansón, lo dejan ciego. Y vamos a leer lo que dice Lucas. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él, a darle golpes. Le cubrieron la cara, lo dejaron ciego. Y después le preguntaban, adivina quién te pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Lucas 2 del 63 al 65, igual que con Sansón. Humillaban a Sansón para agradar a su dios Dagón. Durante todo el camino fueron escupiendo a Jesús, insultándolo, diciéndole cosas, y era el mismo Satanás, por boca de aquellos hombres, quien atacaba a Jesucristo. Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Dios se apartó de Sansón. Cuando le cortan el pelo a Sansón, Dios se aparta. Sansón se da cuenta que está solo. Dice Marcos 15:34, y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que más parecido imposible. Sansón abre sus manos para destruir las columnas de aquel templo, aquí es un templo, y así acabar con todos sus enemigos, precisamente en el mismo templo donde estaba la fiesta de ellos, de los demonios. Bueno, no eran demonios en este caso, eran filisteos. Pues en el caso de la cruz, eran judíos, era parte del pueblo, pero también eran los romanos. Pero todos ellos, muchos de ellos movidos por el mismo Satanás, estaba en su fiesta, en su apogeo, en la cúspide, según él, ¿no? Y no sabía que Dios le tenía preparada una sorpresa. Sansón sacrificó su vida para liberar al pueblo de Dios. Jesús sacrifica su vida para liberarnos de las garras del pecado, de las garras de Satanás. Bueno, en las comparaciones, si nos podíamos ir a detalles más finos, encontraríamos muchísimas cosas más. Pero yo creo que ya con eso es más que suficiente. Muy, muy bonito, muy interesante. Vamos a terminar con esta pregunta. Siempre terminamos con una pregunta que yo te invito a que la medites esta semana, a que reflexiones. ¿Qué sacrificas en tu vida por el bien del pueblo de Dios? Tú eres parte del pueblo de Dios, tu familia es parte del pueblo de Dios. ¿Qué estás sacrificando? Hay cosas que deberías de sacrificar. ¿Cómo le estás dando la pelea al pecado? ¿Cómo le estás dando la pelea a Satanás? ¿O no se la estás dando? ¿De qué bando eres? Desde el principio de la historia de la salvación hemos visto, ¿no? Hay dos bandos. El bando de la luz y el bando de las tinieblas. ¿De cuál bando eres? ¿De los hijos de la luz o los hijos de las tinieblas? ¿Vives en gracia
o vives en pecado. No hay más. Yo te invito a que vivas en gracia, a que estés del lado de la luz, del lado de Jesús. Hay gente que vive en pecado y que intenta ser buena, pero no deja de vivir en pecado. No deja de hacerlo. Por mucho que quiera hacer el bien, no deja de vivir en pecado. Y esa la obtiene de este lado, del lado de la oscuridad, aunque no le guste. Yo te invito a que te pases a este lado. Al lado de la luz, al lado de Jesús. Al lado del cielo, al lado de la promesa de Dios. Leo los últimos comentarios antes de despedirme. Susana Morales Piñón. Una pregunta, hermano Francisco, ¿en algún momento nos puede hacer el honor de presentarnos a la hermana que le ayuda a rezar el rosario? Pues aquí está ella ahorita. De hecho, casi siempre está los sábados aquí conmigo. Voy a preguntarle. Manos para compartir. ¿Será que le den like al video? Ahí les invito también a que le den manita arriba. Esta semana confirmó YouTube que efectivamente si tiene más likes que de costumbre un video, si lo promueve un poquito más. Primero en la misma comunidad, en este caso entre los suscriptores del canal. Y si ve una buena respuesta, lo recomienda fuera del canal todavía más. O sea, gente nueva, que venga gente nueva. Así que les invito a que le den dedito arriba al video. Si saben cómo, algunos no saben, bueno, no importa, no se preocupen. Pero si pueden, denle dedito arriba. Ahorita tenemos 116, gracias. Y tenemos 3, los que nunca faltan. Siempre están los que ponen, nunca faltan, está bien. También esos cuentan, de hecho, para YouTube. Vean el libro de Ruth, que lo vamos a ver la semana que viene. Son 4 paginitas o 3. Muy bonito. Ya lo vamos a explicar para que luego ustedes lo expliquen a más gente. Es muy, muy bonito. Es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta hoy. Bueno, nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo sábado, 10 de la mañana. Y que Dios me los bendiga. Adiós.